Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las 5 de la semana. Mi nombre es Álvaro del Castillo y a continuación les presento las 5 noticias más importantes de la semana. Desde el 18 de marzo, Lima y Callao están en estado de emergencia por el aumento de la criminalidad. El siguiente informe revela que más de 5 millones de peruanos han sido víctimas o testigos de delitos, destacando la creciente inseguridad en el país. Desde el pasado 18 de marzo, Lima y Callao se encuentran en estado de emergencia debido al aumento de la criminalidad que amenaza la seguridad de los ciudadanos. El informe más reciente del Banco de Crédito del Perú y el Banco de Ideas Credicorp, en colaboración con Capital Humano y Social CHS, revela cifras alarmantes que evidencian la magnitud de la inseguridad que afecta a la capital y a otras regiones del país. En los últimos 3 meses, el 21% de la población peruana, lo que equivale a aproximadamente 5 millones de personas, ha sido víctima o ha sido testigo de hechos delictivos como amenazas y extorsiones vinculadas al pago de cupos. En el caso específico de Lima, esta cifra asciende al 27%, lo que representa a más de 1.7 millones de personas que han experimentado de manera directa o indirecta este tipo de situaciones, ya sea como víctimas o como testigos cercanos. El informe también revela que 3 de cada 10 limeños han conocido o han sido parte de una situación de extorsión. Esta preocupante estadística coloca a la seguridad ciudadana en una crisis sin precedentes en la capital y en el país en general. Según los datos recopilados por el Observatorio del Crimen y la Violencia en el Perú, iniciativa que busca analizar y proporcionar información sobre la evolución de la criminalidad, en los últimos 3 años se han registrado más de 50.000 denuncias por extorsión. Esta cifra subraya la creciente preocupación en torno a la inseguridad en el país, que afecta gravemente la economía y el bienestar de las personas. En cuanto a la violencia callejera, otro aspecto alarmante del reporte es que 5.6 millones de personas han presenciado un tiroteo o conocen a alguien que recientemente haya estado cerca de uno. Este tipo de hechos contribuye al creciente clima de temor y desconfianza en la ciudadanía. A pesar del aumento de la violencia, la población ha buscado formas de protegerse. De acuerdo con el informe, el 66% de los peruanos ha optado por canales digitales para realizar transacciones financieras, como la banca por internet, aplicaciones bancarias y billeteras digitales, con el fin de evitar ser víctimas de la delincuencia en las calles. Esta tendencia refleja el temor creciente de la ciudadanía hacia la inseguridad en lugares públicos. La afectación económica también es considerable, siendo los sectores socioeconómicos más vulnerables el C, D y E, los que más han sufrido las consecuencias de delitos como la extorsión y el cobro de cupos, con cifras que alcanzan el 29%, 26% y 24% respectivamente. En cuanto a la presencia policial, la ONU recomienda un efectivo policial por cada 300 habitantes. Sin embargo, en Perú solo el distrito de Miraflores se acerca a esta cifra, con 0.68 efectivos por cada 300 personas, lo que evidencia la falta de recursos y personal adecuado para enfrentar la creciente ola de criminalidad. Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades para frenar la ola de extorsiones y delitos que afectan la seguridad de la población. Los ciudadanos tienen el derecho a vivir en un entorno seguro y las autoridades deben garantizar que ese derecho sea protegido. La Defensoría del Pueblo alertó sobre el riesgo de desabastecimiento de suero fisiológico al 0.9%, esencial para la atención médica, tras la suspensión del registro sanitario de Medifarma. Además, exigió medidas urgentes para garantizar su disponibilidad y evitar una crisis en salud. La Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación ante el riesgo de desabastecimiento de suero fisiológico al 0.9%, un insumo esencial para la atención médica.
Este peligro se origina tras la suspensión del registro sanitario del producto fabricado por la empresa Medifarma, al confirmarse que su composición defectuosa estaría relacionada con fallecimientos y eventos adversos graves. Además, se ordenó la inmovilización de las unidades afectadas. Este tipo de suero es utilizado en aproximadamente el 80% de los tratamientos clínicos, siendo crucial para los pacientes hospitalizados, quienes pueden requerir hasta 2 frascos diarios. En este contexto, Medifarma abastece hasta el 70% del suero fisiológico distribuido en el país, lo que incrementa la gravedad de la situación. A la fecha, la Defensoría del Pueblo señala que no se ha hecho público un plan de contingencia ni se han pronunciado detalles sobre las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas DIGEMIT o el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, CENARES, para garantizar la disponibilidad continua de este insumo esencial. La Defensoría del Pueblo advierte que la falta de articulación entre las entidades responsables y la ausencia de un sistema de trazabilidad digital a nivel nacional agravan aún más el escenario, ya que impide un control efectivo sobre la distribución y calidad de los productos médicos. En este contexto, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que se adopten medidas técnicas, preventivas y reactivas con el fin de evitar una crisis asistencial. Entre las acciones solicitadas se incluyen al Ministerio de Salud presentar un plan de contingencia inmediato que contemple la autorización de laboratorios alternativos para la producción de suero fisiológico, la compra de productos sustitutos por emergencia y la redistribución prioritaria del stock existente. Además, se solicita que CENARES informe públicamente sobre el stock y las medidas adoptadas. Implementar un sistema de trazabilidad digital para los productos médicos de alto riesgo, con el objetivo de asegurar el seguimiento y control eficiente de los insumos. Asegurar el funcionamiento permanente del Sistema Nacional de Farmacovigilancia para garantizar la seguridad de los productos farmacéuticos en el país. Garantizar la pluralidad de postores que abastecen los productos farmacéuticos a nivel nacional, evitando la dependencia de un solo proveedor. Asimismo, la Defensoría del Pueblo exhorta a la Presidencia del Consejo de Ministros a evaluar la emisión de un decreto de urgencia para garantizar el abastecimiento de este insumo crítico, dado el impacto directo que tiene en la salud y la vida de la población. El suero fisiológico al 0.9% es un producto fundamental en el ámbito de la salud. Su escasez pone en riesgo el derecho a la salud y a la vida de los ciudadanos, lo que refuerza la necesidad urgente de medidas que aseguren su disponibilidad. La Defensoría del Pueblo continuará vigilante ante esta situación y reitera su disposición para colaborar con el Estado en la adopción de medidas que garanticen una respuesta oportuna y adecuada. El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, presentó el proyecto de ley número 10424-2024, que busca regular la aprobación de feriados nacionales y días no laborables en el país. La iniciativa tiene como objetivo mejorar la productividad, competitividad y eficiencia en el servicio público, tras señalar el impacto negativo de los numerosos días de descanso establecidos en los últimos años. En la sala Francisco Bolognesi del Congreso de la República, el defensor del pueblo Josué Gutiérrez sustentó el proyecto de ley número 10424-2024, una iniciativa legislativa que tiene como objetivo regular la aprobación de feriados nacionales y días no laborables en el país. La comisión encargada de analizar el proyecto estuvo presidida por la congresista Elba Edith Julón Irigoyen. Este proyecto de ley tiene como propósito fortalecer la atención del servicio público a la ciudadanía, así como mejorar la productividad y competitividad de la economía peruana. De acuerdo con el defensor del pueblo, en los últimos 4 años se ha establecido un número elevado de días de descanso, lo que ha tenido un impacto negativo en la economía y ha afectado los derechos fundamentales de las personas.
En su exposición, el defensor subrayó los efectos negativos de la aprobación de feriados y días no laborables, señalando que estos generan conflictos laborales y afectan la productividad de las entidades. Además, indicó que el Perú ocupa una de las posiciones más altas en Sudamérica en cuanto al número de días de descanso remunerados, lo cual coloca al país en una situación vulnerable frente a sus pares regionales. El proyecto de ley establece la obligación de realizar una evaluación técnica, económica y social previa a la aprobación de cualquier feriado o día no laborable. Esta evaluación tiene como finalidad medir los efectos tanto a corto como a largo plazo de la medida, asegurando que los beneficios para la población sean superiores a los costos involucrados. Que la Defensoría cumple con el rol de proponer esta legislación para cerrar las brechas de desatención a la población en general. No olvidar que desde el ámbito laboral se brinda servicios y el ejercicio pleno y el goce pleno de los derechos fundamentales es para que los que ejercen la función de funcionarios o servidores públicos adecúan su conducta y su cultura laboral al sistema de la gran producción nacional, que hará viable que nuestro país crezca de manera sostenida y ese crecimiento se traslade a mejores oportunidades de trabajo para millones de peruanos. Indudablemente no es una propuesta populista, indudablemente tenemos que abordarlo con el tecnicismo de las cifras que se vienen acompañando por parte de la exposición de motivos de nuestro proyecto de ley. Y yo le pido que más allá de lo político se privilegie el objetivo central, se privilegie la data que hemos hecho llegar, un estudio serio que hemos hecho en la Defensoría y cuáles son los cables que hacen que no sea viable en nuestro país y que sean restrictivos muchas veces el afán de la atracción de inversiones en el ámbito privado. El defensor del pueblo resaltó que la cantidad de feriados establecidos en los últimos años ha tenido un impacto negativo en la economía y el crecimiento del país. Además, destacó que la Defensoría del Pueblo busca prevenir el aumento de los costos laborables, la reducción de la producción y la competitividad, así como evitar la paralización innecesaria de procesos, trámites y diligencias en el servicio público. Una cultura laboral viable, crecimiento del país, que seamos competitivos y que los feriados no sean dados por el Congreso de la República una simple liberalidad o por un tema emotivo, sino básicamente se circunscriba parámetros de evaluación de afectación económica, y esto indudablemente nosotros lo venimos a señalar en este proyecto de ley con documentos fuente que implica el trabajo realizado por el BCR en relación al impacto negativo que tienen los feriados, y también por otro lado en la data que se tiene a nivel mundial por la misma Organización Internacional del Trabajo, cuyo ranking nos ubica en una posición muy por debajo de casi todos los países del mundo. Entonces esto es muy preocupante porque realmente afecta pues el interés del país de crecer, de mejorar, cerrar brechas de pobreza. Y para esto tenemos que estar preparados todos, no solamente el ámbito de la actividad privada propiamente dicha, sino el ámbito del sector público, que está llamado a brindar los servicios para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces esto va a tener un impacto positivo en la economía del país, va a ayudar a cerrar brechas y mejorar una cultura laboral. Si algo hemos señalado como parte reflexiva, que han habido países en el mundo que han superado su problema de pobreza y extrema pobreza basado justamente en la disciplina que han tenido su clase trabajadora, pero también el aporte consustancial en la consolidación del trabajo en equipo, también el hecho, digamos, de la labor innovativa en los grupos organizacionales y de la mejora continua que este establece. Por eso que recomendamos inclusive trabajar sobre la base de indicadores para que la línea de base esté claro para ellos.
Con este proyecto de ley se busca establecer un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y el desarrollo económico del país, promoviendo una gestión pública eficiente que beneficie a la ciudadanía en su conjunto. El 3 de abril, 100 estudiantes de Piura se intoxicaron tras consumir alimentos del programa Huasi Micuna, sumándose a otros incidentes recientes en el país. La Defensoría del Pueblo exige una investigación urgente y medidas para garantizar la seguridad alimentaria en las escuelas. La mañana del 3 de abril, alrededor de 80 menores del nivel secundario del Centro Educativo Elvira Castro de Quirós, ubicado en la región Piura, presentaron síntomas de intoxicación tras consumir productos proporcionados por el programa de alimentación escolar Huasi Micuna. Este incidente se suma a los ocurridos en las últimas semanas en otras regiones del país, como Ancash y Amazonas, donde también se han reportado casos de intoxicación en menores debido a alimentos del mismo programa. Por favor, hay niños que se los están llevando a los algarrobos porque están mal, aquí ya no los pueden atender, se los están llevando a los algarrobos. Por favor, vayan allá a ver, allá hay más niños que están... Acá el hospital ya colapsó, ya no hay más entrada de niños, ya no quieren recibir más niños, está que se los trasladan a los algarrobos con los sueros y todo en camilla. ¿Cuáles son los síntomas que tienen ellos? Ellos tienen más dolor de estómago, ya no quieren hablarlo. Los escolares de la institución educativa consumieron conservas de pescado de la marca Carpes, distribuidas por el programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS. Aproximadamente media hora después de ingerir el desayuno compuesto por arroz y conservas de pescado enlatado, comenzaron a presentar síntomas como vómitos, dolor abdominal y ronchas en la piel. Ante la gravedad de los síntomas, el personal escolar suspendió inmediatamente la distribución de los alimentos y alertó a las autoridades. Bueno, lo que pasa es que en las horas de la mañana se ha distribuido el programa Huasi Micuna para el nivel secundaria, más o menos a las 9 de la mañana, y a eso de las 9:30 más o menos los niños comenzaron a presentar síntomas de intoxicación. Y se procedió a evacuarlos aquí al CLAS de Pachitea. ¿Este producto era distribuido para todos los alumnos de secundaria? Sí, sí. ¿De cuántas personas afectadas estamos hablando? Calculo que ya unos 100 alumnos deben haber acá. Los afectados fueron trasladados a la posta de salud de Pachitea, en la provincia de Piura, donde se reportó que varios de los estudiantes presentaban síntomas de intoxicación. Al menos 30 menores fueron hospitalizados debido a la gravedad de su estado, aunque algunos pudieron ser dados de alta tras recibir atención inicial. La emergencia médica provocó que el centro de salud local se viera desbordado. Está trasladando la mayoría de pacientes al centro de salud de Castilla, que cuenta con la cantidad de camas para poder atender, y de ser el caso hemos activado el resto de 1-4. Estamos viendo el tema del manejo hospitalario, aquellos pacientes que ameriten manejo hospitalario para derivarlos a Santa Rosa. Por el momento se está utilizando todas las ambulancias de la RIS Castilla y la RIS Piura para trasladar a los pacientes. Director, ¿cuál es el estado de salud? ¿Cuál es el estado de salud de los pequeños, los más graves? ¿Cuáles son sus síntomas? A ver, hemos visto que acá había un pacientito que se ha descompensado, ha llegado a desaturar, ¿no? con trastorno del sensorio. Ya recuperó la saturación, ¿no? Está saturando bien, el sensorio todavía no lo ha recuperado, por eso lo estamos trasladando donde lo puede evaluar un pediatra. Ese es el reporte del pacientito, que aparentemente más grave está, pero todavía no podemos decirle porque el curso de la enfermedad está evolucionando. Director, todos ellos han señalado que han consumido este producto Claro, es lo más lógico que sea el producto que han consumido, todos son los alumnos del mismo colegio. No, entonces igual la área de fiscalización ya se ha personado allá, también se está tomando las medidas, ¿no? Como dirección regional también tenemos la área de fiscalización para ver qué están yendo a inmovilizar el producto para posteriormente se puede tener una evaluación. Este caso se suma a otros incidentes similares ocurridos en los últimos días. El 2 de abril, en Bagua, Amazonas, 25 estudiantes fueron afectados por una posible intoxicación tras consumir pan y leche del programa Huasi Micuna. Los menores fueron trasladados a los hospitales Santiago Apóstol y E-Salud de Bagua Grande para recibir atención médica. Además, el 28 de marzo, en Coixco, Ancash,
Otros 15 escolares de la institución educativa 88025 Ramón Castilla resultaron intoxicados tras ingerir alimentos de este programa. En ese caso, los estudiantes consumieron pan, huevo y leche durante el desayuno escolar. La pesquera Carsol, encargada de proveer las conservas de pescado al programa, emitió un comunicado en el que defendió la calidad de sus productos, asegurando que estos cumplen con rigurosos controles de calidad. Sin embargo, las autoridades han solicitado una investigación exhaustiva sobre el origen de los problemas de intoxicación. Como Defensoría del Pueblo solicitamos que se declare el estado de emergencia sanitaria en las zonas afectadas para permitir una respuesta inmediata y coordinada que asegure la atención y protección de los menores involucrados. Esta medida debe ir acompañada de la entrega de alimentos a través de núcleos ejecutores, los cuales deben estar debidamente conformados para garantizar la transparencia y eficacia en la distribución. Proponemos que cada núcleo ejecutor esté integrado por representantes clave de la comunidad educativa y autoridades locales, incluyendo el director del plantel o un representante, quien presidirá el núcleo, un representante de los padres de familia, para asegurar que las decisiones se tomen en consulta directa con la comunidad escolar. Un representante del sector salud que pueda monitorear la seguridad alimentaria y los riesgos para la salud de los estudiantes. Un representante del Ministerio del Interior que incluya subprefectos o tenientes gobernadores para fortalecer la coordinación interinstitucional. Debemos velar por los derechos fundamentales de los menores, especialmente el derecho a una alimentación saludable y segura. Por ello, es urgente que mediante un decreto de urgencia se disponga la modificación del actual esquema de transferencia económica del programa Huasi Micuna, de manera que se garantice la sostenibilidad de la alimentación escolar sin comprometer la salud de los estudiantes. Es indispensable que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva sobre los hechos ocurridos, analizando tanto la calidad de los alimentos distribuidos como los controles sanitarios aplicados en su proceso de elaboración y distribución. El objetivo debe ser asegurar que no se repitan incidentes que pongan en riesgo la salud de los niños y niñas que dependen de este programa para su alimentación diaria. La Defensoría del Pueblo reitera su firme posición de que los niños y adolescentes tienen el derecho a recibir una alimentación nutritiva y libre de riesgos, y que este derecho debe ser garantizado de forma efectiva por el Estado y las entidades encargadas de la provisión de servicios alimentarios en las escuelas. Finalmente, hacemos un llamado a las autoridades para que actúen de manera inmediata y coordinada, garantizando que la seguridad alimentaria de los estudiantes se convierta en una prioridad nacional. La Defensoría del Pueblo celebró la quinta cumbre descentralizada de pueblos indígenas en el Estrecho Loreto, para abordar temas clave como la salud y la educación en estas comunidades. Con el compromiso de escuchar sus demandas, se reafirmó el trabajo conjunto para garantizar el respeto a sus derechos y mejorar su calidad de vida. La Defensoría del Pueblo sigue fortaleciendo su compromiso con las comunidades indígenas del país, con el objetivo de conocer de primera mano sus problemáticas y garantizar la atención a sus demandas. En este sentido, se han realizado 4 importantes reuniones previas en localidades como Santa María de Nieva, Condorcanqui, Bagua en Amazonas, Tarapoto y San Lorenzo en la región San Martín. El 2 de abril, la Defensoría celebró la quinta cumbre descentralizada de pueblos indígenas, evento que tuvo lugar en el distrito de El Estrecho, en la región Loreto. La cumbre, que se extendió hasta el 4 de abril, fue inaugurada por Abel Chiroque, jefe de la Oficina Defensorial de Loreto, quien destacó el compromiso institucional para escuchar y atender las preocupaciones de los pueblos indígenas, reafirmando el firme compromiso de la Defensoría en promover el respeto de sus derechos. Estamos nosotros iniciando esta quinta cumbre descentralizada de pueblos indígenas, El Estrecho 2025, con los pueblos indígenas de la provincia del Putumayo. Hoy día, la quinta cumbre de pueblos indígenas alberga a los pueblos indígenas de la provincia del Putumayo con el objetivo de que a través de ustedes, de sus voces, podamos escuchar sus demandas, los problemas históricos que tiene
las comunidades nativas en esta provincia, con el objetivo de que juntos aquí las instituciones presentes y en los debates que se van a realizar el día de mañana, poder dejar sentada estas demandas con el objetivo de que se busque una atención por los sectores que están aquí presentes. A esta cumbre asistieron autoridades locales, entre ellas el juez mixto de la provincia del Putumayo, la directora de la UGEL del Putumayo, el jefe de la oficina administrativa de la Dirección Regional de Producción, la segunda regidora de la Municipalidad Provincial del Putumayo, en representación del alcalde, así como diversas autoridades de la región. También estuvieron presentes los representantes yapus de los pueblos indígenas de Maijuna, Muruy Bunani, Quiuchas y Secoyas. Durante los 3 días de la cumbre se abordaron temas de vital importancia para las comunidades indígenas, destacando principalmente las deficiencias en el sector salud, un problema que continúa afectando gravemente a la región. Un pueblo de salud ya deteriorado, que ya está a punto de caer. Tenemos un técnico que estaba estable, y ahorita ese técnico está siendo trasladado a la comunidad de Flor de Agosto. ¿Y cómo quedamos nosotros de las comunidades maijunas? Las comunidades maijunas y diferentes comunidades de diferentes etnias tenemos la necesidad de tener buenas atenciones, de un buen servicio. No porque estamos alejados de una comunidad de aquí a 8 horas. Las comunidades indígenas también, o sea, tenemos que ser sanados, contar con técnicos que ahorita no tenemos, y es una tristeza. Uno de los apus solicitó además la mejora en la calidad educativa, un aspecto crucial para el desarrollo y bienestar de las comunidades. El pueblo Secoya de Bellavista, que sus condiciones para el servicio educativo no están buenos. Una representante APU expresó su preocupación porque las autoridades se comprometan a tomar acciones concretas y no solo realizar promesas. Un llamado. Ahora que está acá, tenemos al frente, creo, como dicen nuestros representantes que vienen, ¿no? Defensoría del Pueblo, que se habla sobre los pueblos indígenas, esperando que así como ustedes ahora están acá escuchando la problemática de nosotros, también, ¿no? Más adelante, como dice, cumplan, ejerzan, no solamente hay que venir y escuchar nuestras inquietudes y después le dejan ahí, no le siguen. Entonces, más bien yo hago un llamado que, como ustedes vinieron acá a escuchar las problemáticas de diferentes autoridades y comunidades, se cumplan, que no quede solamente en oídos. En el marco de las discusiones, se llegaron a varias conclusiones significativas que guiarán el trabajo conjunto entre la Defensoría del Pueblo y las comunidades indígenas para encontrar soluciones a estos desafíos. La Defensoría subraya la importancia de seguir visitando y brindando apoyo a las comunidades en todo el país, considerando que este tipo de encuentros son esenciales para fortalecer el vínculo entre las instituciones y las comunidades y así garantizar la plena vigencia de los derechos de los pueblos indígenas. La realización de esta cumbre en el Estrecho resalta los esfuerzos continuos de la Defensoría del Pueblo para promover el diálogo, la justicia social y la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas, en un contexto en el que los derechos de estos pueblos siguen siendo una prioridad en la agenda nacional. La Defensoría reafirma su firme compromiso con la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú. Este tipo de iniciativas refuerza la visión de un país donde todos los ciudadanos, sin importar su origen o condición, puedan gozar de sus derechos fundamentales de manera equitativa y respetuosa. Y estas fueron las 5 noticias más importantes de la semana. Los acompañó Álvaro del Castillo. Volvemos el próximo fin de semana con más información.